Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Eduardo Paucar Holgado, soy médico residente del Hospital Rebagliati. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de lo que es el manejo de la hiperglicemia asociada al uso de glucocorticoides dentro del ámbito hospitalario. Bueno, es conocido que la hiperglicemia asociada a glucocorticoides se ha estudiado muy poco y los estudios de prevalencia, de diagnóstico y de manejo de diabetes por esta medicación son básicamente de tipo observacional. Se define hiperglicemia, como sabemos, a los valores de más de 140 miligramos por decilitro. Sin embargo, valores superiores a 180 ya requerirían el manejo de insulina. ¿Y cuál es el motivo? No? El motivo de iniciar tratamiento en estos niveles es debido a que la asociación con mortalidad y morbilidad incrementa significativamente cuando los niveles suben más allá de 140 miligramos por decilitro. Y estos mismos van aumentando o van progresando a medida que aumenta la concentración de glucosa. Esta mortalidad que se presenta, esta morbimortalidad, no va de lado con el tema de que si el paciente tiene diabetes o no, y se ha determinado que puede llegar hasta en cifras del 10%. En personas hospitalizadas, que a su vez pueden estar cursando con algún tipo de infección urinaria, neumonía, infecciones cutáneas, la mortalidad podría aumentar hasta 3 o 4 veces el último valor mencionado. Es también importante señalar que en los pacientes que son usuarios de glucocorticoides, aproximadamente el 66% presentan hiperglicemia. Entonces es un valor muy importante a destacar. ¿Y cómo podemos saber cuál es la mejor hora para aplicar el glucocorticoide y cuánto tiempo después se presenta la hiperglicemia? Lo primero es que hay que entender el comportamiento de la glucosa cuando estamos frente al uso de glucocorticoides. El horario de colocación del glucocorticoide es fundamental. Un estudio evaluó, por ejemplo, el comportamiento de la glucosa en pacientes que han recibido glucocorticoides y se observó independiente de si el paciente o no tenía diabetes. En este sentido, la glucosa se elevó entre las 6 y 18 horas posterior a la administración del glucocorticoide. Pongamos un ejemplo, ¿no? Si le aplicamos un glucocorticoide determinado a un paciente a las 8 horas, sabemos que el pico de hiperglicemia va a estar más o menos entre las 14 y las 22 horas. Adicionalmente a esto, se observó pues que la glucosa después de estos picos volvía a descender a su valor casi normal en las horas de la mañana del día siguiente. Aunque no lo hace, pues como hemos dicho, pues casi a valores normales, no en el valor normal al día siguiente, ¿no? Esto nos permite predecir y adelantarnos al comportamiento de la hiperglicemia. Valga la pena decir que si colocamos el glucocorticoide sin un horario fijo, no vamos a poder establecer un patrón. Y si lo colocamos en la noche, vamos a tener un pico de hiperglicemia en la madrugada y en la mañana del día siguiente. Entonces, es la primera recomendación que se tendría que hacer, la colocación del glucocorticoide entre las 8 y 9 horas de la mañana. Es más, ¿no? La prevalencia de diabetes, como hemos mencionado, puede llegar hasta un 60-66% y la mayoría de las hiperglicemias se presentan a veces en personas sin historial de diabetes. Es por este motivo que todo paciente que usa glucocorticoides debe tener una evaluación de las glucometrías siempre, al menos antes de cada comida y antes de dormir. Con esto podemos establecer un patrón de monitoreo de glucosa las 24 horas. Cuando se evalúa un paciente en quien no sabemos pues si tiene hiperglicemia y va a iniciar glucocorticoides, el primer día debemos tener por lo menos respaldo de tener una glucometría.
y además estar seguros cómo podría ser la escala correctiva a aplicar. Eso sería algunas generalidades en cuanto a lo que es el manejo glucocorticoideo en los pacientes que están sometidos pues a este tipo de tratamientos. Bueno, aquí podemos ver una imagen de el mecanismo fisiopatológico, ¿no? Que faltó comentar, ¿no? El mecanismo fisiopatológico, cómo los glucocorticoides pueden ocasionar estos mecanismos de hiperglicemia, ¿no? Uno de los principales mecanismos es que disminuye la sensibilidad a la insulina, ¿no? Y también puede estimular los procesos apoptóticos en la célula beta. Son varios mecanismos por los cuales los glucocorticoides causan este tipo de daño. Vemos en esta imagen alguna representación de algunos tipos de corticoides y sus diferentes equivalencias presentadas. Vamos entonces de lleno a lo que es el manejo. Los datos de los estudios observacionales pues han demostrado que, por ejemplo, es muy importante diferenciar las dosis de insulina y el protocolo de manejo de cada una de ellas. Existe evidencia de que la mejor insulina en este caso es la insulina NPH. Tiene un protocolo esta insulina NPH. Se hizo un estudio, por ejemplo, en el que se realizó una comparación con 20 pacientes diabéticos, a quienes se les había administrado glucocorticoides como parte de un protocolo de tratamiento. Hubieron dos grupos, ¿no? A los dos grupos de pacientes se le administró un esquema basal bolo. Sin embargo, a uno de estos grupos se le dio también insulina NPH. De la siguiente forma más o menos, ¿no? Pusieron así que una unidad de insulina NPH por cada miligramo de metilprednisolona en los primeros 20 miligramos de metilprednisolona. Se fue descendiendo esta dosis a 0.5 unidades de NPH por cada miligramo de metilprednisolona de 20 a 40 miligramos. Y así sucesivamente, 0.25 unidades de NPH por cada miligramo de metilprednisolona. Entonces, como hemos comentado líneas atrás, los resultados han mostrado una respuesta estadísticamente significativa en el grupo de pacientes con insulina NPH. Y también aquí hay algo muy importante que señalar. Como hemos visto que el 60-70% de los pacientes que reciben glucocorticoides puede desarrollar hiperglicemia, 30% de los pacientes no desarrollan pues ni hiperglicemia ni diabetes. ¿Y por qué no? Porque este es un comportamiento básicamente idiosincrático. Valga la pena decir que la resistencia a la insulina o la disfunción de la célula beta es muy diferente en cada persona. Por lo que no deberíamos dejarnos llevar solamente por un esquema de insulinización, ¿no? Esto debe ser individualizado según cada paciente. Bueno, se están haciendo actualmente muchos estudios con insulina NPH para determinar un mejor esquema respecto al uso de glucocorticoides y pues insulinización en este tipo de tratamiento. Entonces, tenemos ciertas pautas a considerar que son básicamente el motivo de esta charla. Eh, el motivo de esta charla es básicamente porque existen ciertos puntos entre los cuales se mencionan. Uno, creo que ya lo mencionó, pero lo volvemos a repetir, que hay que administrar los glucocorticoides entre las 8 y 9 de la mañana de preferencia. Y vemos que el pico pues se va prolongar a nivel de las 6 hasta las 18 horas post inyección del glucocorticoide. Y también se deben considerar glucometrías de control todos los días, tanto al iniciar el glucocorticoide y hasta 2 días después de la finalización. De preferencia preprandiales y post cena, ¿no?
Por ejemplo, tenemos algunos horarios, ¿no? 6 de la mañana, 11 de la mañana, 5 de la tarde, a las 10 de la noche. Es necesario consultar con el endocrinólogo en pacientes que tengan diabetes y que están supeditados a una terapia con glucocorticoides, ¿no? Y si nosotros al realizar el monitoreo con las glucometrías 2 días seguidos, y si vemos que la glucosa está menos de 140, pues suspendemos, ¿no? Suspendemos estos controles. Pero si vemos que las glucosas están entre 140 y 180, lo observamos. Sin embargo, si las glicemias se encuentran en valores de más de 180 miligramos por decilitro, ahí es donde entra a tallar el endocrinólogo. Pues, y existe dos esquemas respecto al manejo en sí de la insulinoterapia postcorticoide. Existe un manejo, como le hemos mencionado, con insulina NPH y el otro es con la insulina, en este caso la insulina rápida, ¿no? O las análogas rápidas. Se dice, por ejemplo, que en uno de los esquemas que es práctico, ¿no? Se debería dar 10 unidades de insulina NPH por cada 20 miligramos por decilitro de corticoide hasta, hasta que se llegue a un pico de 180 a 280 miligramos por decilitro. Cuando se pasa de este valor de glicemia de 280 miligramos por decilitro, se puede aumentar 5 unidades de NPH por cada 20 miligramos de corticoide. Y en el caso del otro esquema, con la insulina, que en este caso puede ser la Aspar, la glulicina, se da 4 unidades por cada 20 miligramos por decilitro en cuanto a la glucometría. Esto siempre tomando en cuenta que la glucosa debe ser mayor a 180 miligramos por decilitro, porque si es menor solamente observamos. Entonces con NPH damos 10 unidades. Con las insulinas rápidas o las ultra cortas o las ultra rápidas análogas damos 4 unidades cuando el valor de la glicemia es mayor a 180 miligramos por decilitro. Eh, entonces, ¿qué podemos obtener? ¿Qué tipo de conclusión podemos obtener de esta charla? Principalmente que la diabetes asociada al uso de glucocorticoides va a aumentar la morbimortalidad. Eso ya esto es hartamente conocido, ¿no? Deberíamos clasificar también adecuadamente al tipo de diabetes, ¿no? Y si el paciente tiene o no un antecedente de esta misma, porque si el paciente tiene diabetes, hay que dar un tratamiento mucho más intensificado. Y hemos visto también que las terapias con insulina NPH ofrecen un perfil de seguridad y efectividad mucho mayor. Por ende, es el esquema que actualmente se está realizando y en el que se están realizando varios estudios que probablemente salgan a la luz en unos cuantos años y se compruebe realmente la efectividad de esta insulina NPH respecto a las otras análogas rápidas, ¿no? A la Aspart, a la glulicina, a la Lispro. Sin embargo, como se menciona, se requieren muchos más estudios para confirmar todos estos detalles. Espero que esta charla, esta pequeña charla, por lo menos nos haya servido para afianzar en qué momento uno debería iniciar alguna terapia sistémica con corticoides, ¿no? Vemos pacientes que están recibiendo mucha terapia corticoidea por diferentes patologías, ya sea autoinmunes, neoplasias hematológicas, y a veces vemos que pues los picos de hiperglicemia no son manejados adecuadamente. Por ende, este tipo de charlas nos ayudan a dilucidar por lo menos en qué tiempo esperamos que la glucosa se eleve cuando el paciente es usuario de glucocorticoides y cuándo es el mejor momento y qué tipo de insulina es la mejor para poder usar en este tipo de pacientes. Agradezco una vez más su atención. Si no hay ninguna pregunta por parte del auditorio,
Bueno, aparentemente no lo hay. Agradezco mucho su atención y que tengan ustedes muy buenas noches. Gracias.